Estamos con Jaume Asens, presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en Comú Podem Galicia en Común. Gracias por recibirnos. La actualidad manda. Ayer se conoció el informe del Tribunal Supremo, contrario a los indultos de los presos del Procés. Usted dijo, tras hacerse público, que empieza el tiempo de la política y termina el tiempo de los jueces. ¿Son incompatibles ambos tiempos hoy en España? Pues yo creo que uno de los principales problemas que tiene España ahora mismo es que tenemos una cúpula judicial y fiscal que se siente imbuida de la sacrosanta misión de defender y mantener una determinada visión conservadora de España, y que quieren intervenir en política. Se han convertido en los principales guionistas de la política, hasta el punto que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional pues han pretendido en diferentes momentos suplantar al poder legislativo, convertirse en una tercera cámara o una segunda cámara. Pero con los indultos vemos que incluso el Supremo lo que quiere es suplantar al gobierno, diciendo lo que es tolerable o no tolerable, e intenta inmiscuirse en una facultad que es del gobierno. O sea, cuando los jueces dictan sentencia, ya se ha acabado su tiempo, y después es el tiempo del gobierno, porque pueden, digamos, corregir los efectos de esa sentencia. Entonces, cuando el Supremo le dice al gobierno que es inaceptable que se concedan indultos, está invadiendo una esfera que corresponde al Poder Ejecutivo, y a nosotros nos parece grave eso. O sea, nos parece grave que se erija el Supremo en ese órgano para decirle al Poder Ejecutivo lo que puede o no puede hacer, y eso pone en evidencia pues el gran problema que tenemos en España, que es el de una cúpula que está controlada por la derecha, en concreto la Sala Segunda, que es la que ha dictado la que ha resuelto este informe, con 5 de los 6 magistrados que los ha puesto el Partido Popular, y que, como decía Cosidó en su momento, controla por detrás. Y como dijo Álvarez de Toledo también en su momento, el Poder Judicial es el último dique de contención para frenar los avances de corte progresista y plurinacional del Gobierno y del Congreso. Por tanto, sí que pone en evidencia otra vez este informe del Supremo, pues el problema que tenemos con el Poder Judicial, con un Poder Judicial que, como digo, tiene ahora mismo el Tribunal Constitucional con el mandato caducado, y la Sala Segunda con 11 de los 14 magistrados que son conservadores. Nacho Escolar lo explicaba, ¿no? En el 1995 eran 7 progresistas y 6 conservadores. Eso se ha roto. Entonces, creo que, bueno, de hecho lo dijo Ayuso también, ¿no?, que la oposición al gobierno vendría de la monarquía, de ella y del Poder Judicial, y lo estamos viendo en multitud de ejemplos, ¿no? Entiendo que mala, pero ¿qué valoración jurídica hace del informe, más allá de me refiero al contenido, a los argumentos que emplea el Tribunal Supremo para oponerse al indulto? Yo creo que el informe, el contenido, yo creo que, digamos, la decisión del Supremo era previsible. Lo que sí que sorprende es el tono y algunos de los argumentos, porque son argumentos de carácter más político que jurídico, y en ese sentido sorprende, digamos, la beligerancia que se nota en el lenguaje que utiliza, y además sorprende porque muchas veces se olvida de que han sido condenados por un delito de sedición y no de rebelión. Hay momentos en el informe que, sobre todo cuando compara con otras situaciones, donde es evidente que tiene en la cabeza un delito de rebelión, por tanto va contra sus propios actos.
O sea, lo que decidió el Supremo es que lo que pasó en Cataluña fue un simple altercado de orden público, no fue un atentado al orden constitucional, no fue un golpe de Estado, como sigue diciendo la derecha, que cuando los trata de golpistas. El Supremo no dijo eso. El Supremo lo que dijo es que simplemente era una operación para intentar presionar al gobierno, para que el gobierno hiciera un referéndum. Es en el marco en el que sitúa los hechos, pero en cambio demuestra una contundencia que sorprende si lo comparamos con otros casos, como el caso de 23F, donde el Supremo sí que realizó un informe favorable, en el caso de Tejero, que no se había arrepentido, o en el caso de los GAL, que tampoco hubo arrepentimiento. Y ahí es uno de los temas que el Supremo pone sobre la mesa, el tema del arrepentimiento, ¿no? Y en una democracia como la española, que no es una democracia al menos formalmente militante, no se le puede pedir a nadie que renuncie a sus ideas, ¿no? El arrepentimiento no es un requisito para poder conceder los indultos. De hecho, el Partido Popular ha autorizado centenares de indultos sin que haya arrepentimiento y sin que haya informe favorable del Supremo o del Tribunal Sentenciador. De hecho, la mayoría de indultos se conceden contra la opinión del Tribunal Sentenciador, que por otro lado es lógico, porque el Tribunal Sentenciador, cuando dicta una sentencia, normalmente lo que cree es que su sentencia es justa y aspira a que se aplique en sus términos, ¿no? De forma íntegra. Eso es lo que entra dentro de la normalidad. Por eso también nosotros siempre dijimos que quienes han formado parte del problema no formarán parte de la solución, y el señor Marchena era el cuarto de la foto de Colón. Él no estaba, pero seguramente debería estar en la foto de Colón. Todo el mundo sabe pues quién es el señor Marchena, el candidato del Partido Popular, y dicho por el propio señor Cosidó, ¿no? Cosidó. Además del Supremo, se han opuesto al indulto la Fiscalía, los partidos de la oposición, pero incluso los interesados en el indulto tampoco parece que estén muy por la labor, o tampoco parecen quererlos, tampoco sus partidos, que lo que piden es una amnistía, al menos formalmente. ¿Por qué debería dar el gobierno el indulto? ¿Cuál es ese posicionamiento político o qué justificaría que el gobierno diera esos indultos? Es verdad, y respondiendo a la primera parte de la pregunta, que la vía del indulto, sobre todo quienes la hemos defendido siempre desde el inicio, hemos sido nosotros. Los partidos independentistas siempre han dicho que para ellos no formaba parte de la solución al conflicto, y defendían la amnistía, porque consideraban que iba más allá de los dirigentes independentistas. La solución tenía que afectar al conjunto de los ciudadanos que se vieron involucrados en el conflicto y que tienen juicios ahora mismo en marcha, ¿no? Y también es verdad que en su momento tampoco había otros partidos que lo defendieran, ¿no? Yo creo que de las tres vías que hay sobre la mesa, la reforma del delito de sedición, el indulto y la amnistía, el indulto es una de las vías legítimas y útiles para resolver el conflicto, que tiene que ir acompañada de la reforma del delito de sedición. De hecho, uno de los motivos para dar los indultos es adelantar los efectos de esa reforma. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, a lo largo de la historia, cuando se ha hecho una derogación de un delito, por ejemplo, el caso de los insumisos, que ya se sabía que se iba a ese horizonte. Lo normal era que la gente que estaba en prisión pudiera beneficiarse antes de que se aprobara esa reforma, porque si no, se podía frustrar el objetivo de la reforma. Si hacemos una reforma al delito de sedición y llega, pues, cuando ya han cumplido la condena, los insumisos, o en este caso, los líderes independentistas, se frustraría
uno de los objetivos de esa reforma. Entonces, el indulto es una forma de adelantar los efectos de esa reforma, ¿no? En el caso de los insumisos, el Partido Popular fue el partido que indultó a centenares de insumisos que no habían pedido tampoco perdón ni se habían arrepentido, y los indultó precisamente por eso que estoy diciendo, para adelantar uno de los efectos. Pero después, aparte de ese elemento, que tiene que ver con un delito que es una anticualla del pasado, una reliquia del pasado, que no tiene parangón en Europa, hay elementos que están vinculados a eso, ¿no? y que tienen que ver también con lo que nos señalan las asociaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, pero también tiene que ver con lo que nos señala Europa y especialmente sus tribunales en países como Alemania y Bélgica, donde esos mismos hechos, por esos mismos hechos los acusados aquí están ahí en libertad, que creo que es una de las cosas que cuando salimos a Europa nos avergonzamos, porque nos lo recuerdan los europeos, ¿no? Nos recuerdan digamos, ese diferente trato, ¿no? Unos mismos hechos en España para los jueces españoles son delitos gravísimos, y en cambio para ciertos jueces, los que pertenecen a la cúpula, y en cambio para los jueces europeos son hechos de naturaleza política sin relevancia penal. Eso es una anomalía, digamos, ¿no? Y es una anomalía que nos han señalado los tribunales europeos, muy especialmente también el Tribunal de Luxemburgo, que señaló que se había vulnerado los derechos humanos al señor Junqueras. O sea, eso está ahí, son elementos que nos pueden hacer recuperar el prestigio que hemos perdido internacionalmente con la forma de tratar el conflicto en Cataluña. Pero después hay elementos que tienen que ver con la utilidad social de esos indultos. O sea, cuando se concede un indulto es por razones de justicia, por razones de equidad, o por razones de utilidad pública, de interés general, y muchas veces asociado al hecho de que la pena tiene un rigor excesivo. Entonces el indulto sirve para suavizar o para temperar los efectos de la pena, y en este caso estamos hablando de unas penas que son mayores que muchos delitos de violación o de homicidio. ¿Alguien en el sano juicio cree que es más grave lo que pasó en Cataluña, lo que hicieron Cuixart, que todo fue protestas en la calle pacíficas, a una violación? ¿O alguien cree que es más grave eso que lo que pasó en el 23F? Porque las penas son superiores a las penas que se imponieron a los golpistas del 23F, donde ahí sí que hubo un intento de golpe de Estado con personas que iban armadas y que intentaron subvertir el orden constitucional. El Supremo dice que eso no sucedió, que aquí lo único que se quería era presionar, tensar la cuerda, pero nunca romperla. Entonces, claro, la desproporción es evidente, y de hecho la señala, y acabo con eso, la señala los propios el propio voto particular de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando dicen que la pena, critican la pena, la condena, y señalan que es desproporcionada. Y nosotros estamos convencidos que esa sentencia será revocada cuando llegue a Estrasburgo. El problema es que llegará tarde, y por tanto hay que hacer justicia ya. Ahora llevan 5 años en prisión. Armada fue condenado a 30 años de prisión por rebelión, y en cambio solo cumplió 5, y entonces la derecha no decía nada de cumplimiento íntegro de la pena. Por eso nosotros decimos que la posición de la derecha, del Partido Popular especialmente, es una posición hipócrita, cínica y absolutamente desmemoriada, porque ellos han aplaudido o han callado ante indultos vergonzantes, como precisamente el de los golpistas de 23F o los de una organización que hizo terrorismo de Estado como los del GAL, o por ejemplo multitud de indultos que han otorgado de forma arbitraria a personas condenadas por delitos de agresiones sexuales, vejaciones, etc. El informe del Supremo llega, se ha conocido prácticamente a la vez que la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. ¿Cree que hay alguna relación? Porque digamos como que desde finales del año pasado
Había informaciones periodísticas de que el informe estaba terminado o definido, que en cualquier momento se podría hacer público, y hemos llegado al mes de mayo, prácticamente a junio. ¿Cree que hay alguna relación entre ambos hechos? Yo lo que creo es que este informe llega tarde. Han pasado 8 meses. El Tribunal Supremo creo que ha retrasado de forma deliberada lo que es la tramitación de este informe. Normalmente el Tribunal Sentenciador no tarda tanto, y menos en casos con presos. Entonces, creo también que llega en un momento, más allá de las intenciones del Tribunal Supremo, creo que llevan en un momento donde empieza la legislatura del diálogo. Salimos de la pandemia, no hemos salido todavía, pero estamos ya en una fase donde la vacunación ya se está generalizando y va a un ritmo rápido, y por tanto muchas de las cuestiones que habían quedado aplazadas o que se habían puesto de lado, como el conflicto territorial, ahora van a volver con fuerza. Y tenemos un gobierno finalmente en la Generalitat, un gobierno de la Generalitat que ha tardado mucho en constituirse, después de 8 meses de gobierno provisional y 90 días de ruido de sillas y de un largo invierno electoral. Finalmente hay un gobierno en Cataluña, y por tanto ahora ya no podemos esperar más para que se constituya la mesa del diálogo. Y creo que un elemento central para que el diálogo sea fructífero y podamos avanzar es que hay una solución para los presos, y cualquier cualquier solución pasa primero por la desjudicialización del conflicto y por recuperar la libertad, que es lo que pide la mayoría de la sociedad catalana. El 80% casi, según las encuestas, defiende que los presos tienen que estar en la calle. Por tanto, creo que es una herida que está muy presente en la sociedad catalana, y para empezar a poderla tratar, hay que lograr que la contraparte de ese diálogo recupere la libertad. Hablaba del nuevo gobierno, de lo que ha tardado en constituirse. ¿Cuál va a ser? Los últimos días hubo un conato de negociación entre Comunes y Esquerra para ver si se podía avanzar en algún tipo de gobierno alternativo al que finalmente se ha constituido con Junts. ¿Cuál va a ser el papel de los Comunes y de Comú Podem ante este nuevo gobierno de Esquerra y Junts? Bueno, la verdad es que a nosotros nos habría gustado que el gobierno que ha salido finalmente fuera un reflejo de esta nueva etapa que se abre en Cataluña y en España. Y desgraciadamente Esquerra Republicana al final escogió otra vez a su socio, a Junts, con el que ha hecho la andadura estos años, y descartó un pacto de gobierno con nosotros, ¿no? Creo que en ese sentido es una mala noticia, porque nosotros siempre hemos defendido superar la política de bloques, y las elecciones nos dieron como resultado el parlamento más a la izquierda de la historia de Cataluña, donde se estaba empezando a resquebrajar, a romper los bloques. El PSC hizo el sorpaso a Ciudadanos. El PSC recuperó muchos votos de los Ciudadanos, del partido de Arrimadas, y Esquerra Republicana hizo el sorpaso a Junts. Por tanto, digamos que los dos partidos más polarizantes de los dos bloques perdieron posiciones, y teníamos elementos para intentar, digamos, hacer un gobierno por primera vez en muchos años que superara esa dinámica. Pero creo que aquí falló. ¿Por qué no ha sido posible? ¿Por qué no creo se ha que podido? falló. Creo que no fue posible porque falló tanto el Partido Socialista como Esquerra Republicana, que siguieron operando en la lógica de bloques de la que veníamos. Y ya pasó en el Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros intentamos que hubiera un gobierno con Esquerra Republicana y PSC, y fue imposible.
porque los dos partidos se negaban mutuamente, ¿no? Y ahora hemos vuelto a repetir el mismo guión. Creo que el PSC no se dio cuenta de la oportunidad que teníamos de que hubiera un gobierno por primera vez sin Junts por Catalunya, y creo que Esquerra Republicana no fue lo suficientemente valiente para emanciparse finalmente de Junts, y ha cumplido con un guión que ya viene incluso de antes. Esquerra Republicana históricamente ha tendido a convertirse en un partido subalterno a Convergència i Unió. Esquerra Republicana Rivera Virreira, las diferentes esquerras republicanas. Solo hubo un periodo del tripartito, pero siempre, digamos, que su alianza natural ha sido con el nacionalismo de derechas, y ahora vemos que con Junts pues ha vuelto a rehacer esa alianza, a pesar de que Junts no es lo mismo que Convergència, pero digamos que ahí, bueno, se ha reproducido un guión, y a nosotros pues nos sabe mal, pero bueno, también es verdad que hay una diferencia respecto al anterior gobierno. Quien lidera este gobierno es Esquerra, el presidente es de Esquerra Republicana, no de Junts. En ese sentido, a nosotros eso nos parece un avance, y también es verdad que hay elementos preocupantes de este gobierno, como quién es el conseller de Hacienda, que viene de la Caixa, pero hay elementos, digamos, esperanzadores, como quien ostenta la Consejería de Feminismo y Igualdad, que es Tania Vergés, o el consejero de Salud, que son personas, tanto uno como el otro, independientes, de gran prestigio, y bueno, creo que hay elementos, digamos, preocupantes, pero también hay elementos, digamos, esperanzadores, y nosotros evidentemente vamos a ejercer la oposición a este gobierno, pero con espíritu constructivo, intentando llegar a acuerdos de país. Menciona los dos gobiernos tripartitos de principios de siglo, que parecen de una época previa, ¿no? de una España que no reconocemos, es previa al 15M, previa a la irrupción de Podemos. Bueno, ahí es cuando se frustró todo, y cuando pudimos avanzar y juntos, con gobiernos de izquierdas en Cataluña y en España, pero se rompió todo por el recurso del Partido Popular, la sentencia del Tribunal Constitucional, y de ahí estamos aquí. Y ahora tenemos otra oportunidad para lo que se frustró con el gobierno Maragall y Zapatero en su momento, retomarlo ahora con el actual gobierno y el gobierno de la Generalitat. No va a ser fácil, pero creo que ese hilo hay que retomarlo. El hilo que se retomó entonces de diálogo entre Cataluña y España. Pero no cree, se está escribiendo, bueno, se cumplen 10 años ahora del 15M, se han cumplido hace 15 días. ¿Comparte que estamos en un final de ciclo sobre ese proceso que se abrió en mayo de 2011? ¿Cree que ese ciclo todavía no se ha cerrado y que se mantiene abierta la brecha que hizo posible una esperanza de cambio y unas candidaturas, o un partido incluso como Podemos o como Podem y sus aliados? Yo creo que esa brecha sigue estando abierta. Hay elementos de ese ciclo que es verdad que se han cerrado, pero hay elementos que siguen abiertos. De hecho, la crisis de régimen que señalaba el 15M y que nos hizo nacer a nosotros como expresión política que pretendía llevar el espíritu de las plazas a la institución, la impugnación de las plazas a la institución para cambiar las reglas del tablero, y que llevó a que por primera vez hubiera una activista de la PA, alcaldesa de la segunda ciudad de España, Barcelona, y un profesor con coleta pues a la vicepresidencia del gobierno. Pues esa crisis de régimen que nos hizo a nosotros nacer, creo que sigue existiendo. Hay muchos elementos que están sobre la mesa que ya entonces nosotros señalábamos. Tenemos una monarquía con un desprestigio enorme, rodeada de corrupción, con el rey emérito en los Emiratos Árabes, que para algunos sigue siendo un símbolo intocable y siguen negándose a permitir pues, que se someta a controles democráticos, pero la crisis de la jefatura de Estado sigue estando ahí.
Tenemos, por otro lado, a un poder judicial con un Consejo General, el gobierno de los jueces, secuestrado por la derecha, con el mandato caducado también del Tribunal Constitucional. O sea, tenemos una profunda crisis del Poder Judicial, donde la confianza de los ciudadanos españoles es la más baja en Europa. Tenemos, por otro lado, una extrema derecha que ha aparecido, que no condena, que reivindica, de hecho, en la dictadura, y que cuando ha habido ruido de sables en España por aquellos exmilitares que decían que había que fusilar a 26 millones, han dicho que eran de los suyos. O sea, tenemos muchos elementos, por ejemplo, también... Y no hay no hay un cierre de esa crisis de régimen por arriba, quiero decir, a partir incluso del discurso del 3 de octubre de Felipe VI, ¿no? Y la sentencia del Supremo, digamos, el bloqueo de esa renovación del Poder Judicial, etcétera, etcétera, no estrecha el margen y no hace... No, yo creo que, a ver, sí que ha estrechado el margen, porque es verdad que bueno, que digamos que o sea, es verdad que se ha estrechado el margen, pero lo que emergió con nosotros es la ruptura de los consensos, la cultura de la transición, los consensos del 78, ¿no? Y que dieron certeza, seguridad a mucha gente, y que eso se rompió en ese momento y sigue roto. Y de hecho se rompió el bipartidismo. Nuestra aparición lo que hizo es romper el bipartidismo y una cláusula de exclusión que impedía que el poder lo detentaran otros partidos que no fueran los del bipartidismo, los del turnismo. O sea, nosotros pudimos demostrar, y es uno de los éxitos, creo, de Podemos y del ciclo de Pablo Iglesias, que no solo podían mandar los de siempre, y que más allá de los partidos del turnismo, pues surgía una fuerza que está mandando en Barcelona, con una correlación de fuerzas favorable. Ahí somos la fuerza mayoritaria de esa coalición. En la coalición, en el gobierno de España somos la fuerza minoritaria, y está gobernando en comunidades autónomas. Digamos que en ese sentido sí que es verdad que hay una voluntad de cerrar por arriba y de volver al bipartidismo. De hecho, el Partido Socialista ha intentado reflotar a Ciudadanos como auxiliar, como pata auxiliar, como elemento, digamos, de apoyatura de ese bipartidismo, para huir de esa mayoría plurinacional progresista de la investidura desde el 2015, que intenta huir de esa mayoría. Pero yo creo que las urnas han sido claras de forma reiterada, y creo que así como Ciudadanos está en vías de extinción, está a punto de desaparecer, que es lo que pasa cuando sale una formación nueva, que hay el riesgo siempre de que la base electoral vaya a su lugar de origen, en Cataluña el PSC y en Madrid el Partido Popular, o a una formación nueva, como Vox en este caso. En nuestro caso, nadie duda que nosotros hemos venido para quedarnos, y que digamos que somos el vector o el pilar fundamental, y creo que esta es la etapa en la que entramos ahora, para recoser un nuevo contrato social. Así como el Partido Socialista fue el gran hacedor, fue el eje sobre el que se pivotó, digamos, la transición, los consensos del 78, nosotros creo que estamos llamados a ser el pilar fundamental sobre el cual se reconstruya un nuevo contrato social, que debe ser diferente, debe hacerse con elementos diferentes a los del 2014, cuando nacimos, porque es verdad que la sociedad ya no es la misma. Ahora tenemos una crisis, una pandemia que nos ha atravesado las vidas a todos y ha trastocado las prioridades, y la generación menor de 30 años de ahora no se han politizado con el 15M, o sea que las reclamaciones, las demandas son diferentes a las de entonces, pero yo creo que
Y este es nuestro reto. Nosotros en ese momento supimos escuchar tanto los anhelos como los enfados de una parte importante de la sociedad, sobre todo la gente más joven, y creo que supimos transformar eso en propuestas, en políticas públicas, y ahora nos toca reconectar con ese espíritu, no perder esa brújula, no olvidar quiénes somos y dónde venimos, pero saber reconectar con las nuevas demandas, los nuevos reclamos que vienen de la sociedad y sobre todo de los sectores más dinámicos, como es el caso de la juventud. Creo que es el reto que tenemos. Si nosotros, y acabo, tuvimos el sentido, la oportunidad de ese momento de ver, y eso es mérito principal, sobre todo de personas como Pablo Iglesias, de ver una oportunidad donde muchos veían un muro, ahora hay que convertir ese sentido de la oportunidad en un sentido común de época, donde nosotros podamos hacer finalmente el sorpaso, no va a ser fácil, pero el sorpaso al Partido Socialista en las siguientes elecciones y consigamos que por primera vez en España haya una mujer que sea presidenta como Yolanda Díaz. Ese es como el reto que tenemos ahora. Hemos conseguido retos que parecían imposibles antes, como lo que le decía, o sea, gobernar en las principales ciudades, logramos como romper el bipartidismo y estar en un gobierno de coalición, el primero desde la Segunda República, y ahora el siguiente reto que tenemos por delante, que no va a ser fácil, evidentemente, es lograr lo que no conseguimos en el pasado. Estuvimos a punto de hacerlo, pero no lo conseguimos, y es lograr ese objetivo, cambiar, digamos, la correlación de fuerzas, porque todo el mundo sabe que en el próximo elecciones habrá un gobierno de coalición, sea de derechas o de izquierdas. Nosotros queremos que sea de izquierdas, pero lo que aspiramos es a ser nosotros ahora la fuerza mayoritaria. Y esa brecha existe, el ciclo no se ha cerrado, aunque se haya estrechado, y sigue siendo Podemos la herramienta para hacer viable ese cambio, incluso aunque ya no esté Pablo Iglesias, que ha mencionado varias veces como uno de los, que es una obviedad, ¿no?, pero uno de los elementos sin los cuales no se habría producido lo que se ha producido desde 2014 hasta hoy. Sigue siendo Podemos esa herramienta, y Podemos, cuando hablo de Podemos me refiero también un poco a todo el universo que se ha generado alrededor, como Podem, etcétera. Sí, yo creo que sigue siendo la herramienta más útil para expresar esos anhelos o esos enfados que nos hicieron nacer. Creo que los objetivos de Unidas Podemos y de los comunes siguen siendo los mismos y plenamente vigentes, precisamente porque la crisis de régimen está abierta. Creo que somos los que nos parecemos más a España en su pluralidad, en su plurinacionalidad, y por eso tenemos, digamos, un relato que nos permite, tanto en términos sociales como plurinacionales, abordar los grandes problemas que tiene ahora mismo España. Creo que a diferencia de la crisis del 2008, que es cuando nosotros estábamos en la calle, entonces el Partido Socialista hizo un pacto por arriba con el Partido Popular para salvar a los bancos y no a la gente. El famoso artículo 135, la reforma al artículo 135 de la Constitución, donde se entregaba los derechos sociales, donde se priorizaba salvar a los bancos antes que los derechos sociales, en lo que fue llamado gobierno de autocracia, ¿no?, de autocracia, y donde se rompió el contrato democrático. Nosotros nacimos por eso, y creo que ahora la crisis se está declinando en un sentido opuesto entonces, y creo que algo tiene que ver que nosotros estemos ahí. ¿O alguien cree que si nosotros no estuviéramos en el gobierno de España se habría subido el salario mínimo interprofesional a 950 euros cuando el PSOE decía que eso no era posible? O, por ejemplo, habrían habido los escudos sociales de los ERTES de Yolanda Díaz, o habrían habido todas las reformas que se han producido de eutanasia, las leyes feministas que están en curso, la reforma laboral se iba a derogar si nosotros no estamos en el gobierno. Creo que los grandes cambios que están por venir en el ámbito social y que ya han venido tienen nuestra marca, y creo que también
la solución en clave territorial tiene nuestra marca. Si ahora mismo hay un gobierno que no es una pared y que está dispuesto a escuchar a Cataluña, creo que es porque nosotros estamos en el gobierno. El Partido Socialista en el pasado decía pues que el conflicto en Cataluña es un conflicto simplemente de convivencia. Ahora asume que hay unas raíces políticas y que por tanto la solución tiene que ser política. Creo que eso tiene que ver pues con nuestra forma de ver el conflicto territorial, que ahora mismo no es solo el de Cataluña, también es el de España vaciada, y sobre todo el principal conflicto territorial que hay en España es Madrid, ahora mismo. Hoy mismo se ha conocido la lista de Ione Belarra para la Secretaría General de Podemos, para ser la sucesora si los inscritos así lo votan, que parece que sí, porque no hay mucha alternativa. Usted va en esa lista. ¿Cuál será su papel en la futura? Porque ha estado usted en la ejecutiva de Podemos prácticamente de forma ininterrumpida desde 2014, no siempre, pero ha sido parte de la ejecutiva de Podemos en varias ocasiones de 2014. ¿Seguirá siendo parte de la ejecutiva? ¿Cuál será su papel dentro de esa dirección? Bueno, el papel será el mismo que el que tengo ahora, que es el de secretario de Derechos Humanos, y digamos dentro de ese partido, dentro del partido, y creo que mi papel también tiene que ver con hacer de puente entre los comunes y Podemos, ¿no? En esa nueva etapa de liderazgos femeninos, feministas, pero que vienen de las periferias. Yo creo que la nueva etapa es una etapa que nos permite relanzar la hipótesis de Podemos para volver a reconectar con los orígenes y para que ese nuevo Podemos sea menos centralista, menos madrileño, y por eso es positivo que haya dos nuevos liderazgos, como el de Ione Belarra y Yolanda Díaz, que, como digo, son feministas y vienen de la periferia, porque si hay una ola democrática en los últimos años que ha cambiado España, es la feminista, y porque si algo describe a España, precisamente, es la pluralidad, la plurinacionalidad de sus pueblos. Por tanto, yo creo que esos nuevos liderazgos que están destinados a ser más corales, conectan con el espíritu de la nueva etapa, y eso es una de las grandezas de Pablo Iglesias, de ver que para renovar, para relanzar, para reforzar el espacio político, él tenía que dar un paso al lado. Y cuando el resto no lo veíamos, o sea, él lo vio antes de que lo viéramos el resto, y creo que ese es el último servicio que hace al espacio político, ¿no? Ver que su etapa como dirigente había terminado, pero eso no quiere decir, evidentemente, que se cierre, se cierra evidentemente un ciclo que tiene que ver con él y con una época, pero se abre otro ahora, donde la hipótesis se tiene que renovar, el discurso se tiene que renovar, tenemos que escuchar más a la sociedad, tenemos que ir más a los territorios, por eso que estaba diciendo antes, o sea hemos gastado mucha gasolina estando en el gobierno, y porque nosotros hemos pasado de ser de una fuerza de resistencia, de oposición, una fuerza que tiene obligación de mantener altas las banderas, a ser una fuerza hegemónica de gobierno que asume las contradicciones, los límites de gobernar, los dilemas, y que asume que ha llegado su momento para gobernar, porque cree que la política se traduce en resultados y que es desde el gobierno donde se pueden cambiar más las cosas. Pero ahora nos toca, precisamente porque estamos en una fase más de maduración, nos toca asumir pues esa nueva posición en la que estamos ahora, y ver cómo volvemos a reconectar con las bases, porque es difícil cuando uno es fuerza de gobierno poder dedicar energía a reforzarse en los territorios, y ahora creo que nos toca, digamos, desplegarnos más y hacer ese análisis y ese trabajo, digamos, de
bueno, de eso, de dar más soberanía a los territorios y hacer que los territorios se musculen, los territorios hablen más y cavar trincheras también en la sociedad civil. Todo lo que estamos haciendo difícilmente va a avanzar si no conseguimos reforzar más las alianzas con la sociedad civil. Yo ayer mismo estaba con las asociaciones de memoria democrática que nos marcan el camino y que los necesitamos, digamos, porque la derecha tiene muchos aliados en los poderes económicos, mediáticos, etcétera. Nosotros necesitamos el acompañamiento de la sociedad civil. Y creo que uno de los retos que tenemos ahora, en esta etapa que se abre, es lograr reforzar e integrarnos más en las luchas de la sociedad civil que nos tienen que acompañar. Y ahí nosotros, y aquí respondiendo a la pregunta de mi papel, creo que en el Congreso, el grupo parlamentario y el partido nos toca un papel diferente a la gente que está en posiciones de gobierno. La gente que estamos en posiciones de partido o de grupo parlamentario, tenemos que ir un paso por delante del gobierno, tenemos que marcarle el camino al gobierno, y eso quiere decir que tenemos que ser una fuerza no subordinada al gobierno, tenemos que tener una cierta autonomía, leal, pero sobre todo hemos de ser leales al acuerdo de gobierno, y por tanto creo que nos toca a nosotros pues librar más esa batalla, ¿no? y ir un par de pasos por delante del gobierno y ser más ambiciosos, señalando el camino, ¿no? En particular a nosotros intentando dar pasos a ese horizonte republicano al que aspiramos y verde, que le permita al gobierno pues tener una guía para dónde ir, ¿no? ¿Y habría que hacer cambios en el grupo parlamentario para este papel, o tal y como está ahora mismo se puede cumplir este papel que dice de ir unos pasos por delante del gobierno marcando el camino? No, creo que hay que renovar, digamos, el discurso y hacer un debate interno de cómo poder cumplir más esa función que hemos estado haciendo hasta ahora, pero que igual ahora nos toca ejercer más ese papel que en la anterior etapa, y creo que tenemos que pensarlo, ¿no? Yo creo que la idea es reforzar más ese papel, y si hay que hacer cambios los haremos, pero ahora a la vista pues no sabría decirle qué cambio más, ¿no? Pero sí que esa es la idea con la que queremos operar en esta nueva etapa, sí. Mencionaba antes el liderazgo de Yolanda Díaz, que digamos que ha generado un gran consenso en amplios espacios políticos, sindicales y sociales, pero a la vez se encuentra con que ella de momento no ha dicho que vaya a ser la candidata, ni ha aceptado esa postularse, ¿no?, a unas futuras primarias. Usted mencionaba antes, o daba por hecho que Yolanda Díaz va a ser la candidata. ¿Cree que será la candidata? ¿Está seguro de que no renunciará a ese papel? No, seguro no, pero sí que creo que finalmente lo será. Supongo que igual es también el deseo de que asuma esa responsabilidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que ella se siente lo suficientemente acompañada y suficientemente cómoda para que cuando llegue el momento pues decida libremente si quiere o no ejercer ese liderazgo. Yo creo que ya está ejerciendo ese liderazgo. Y claro, yo hablo de ella como un liderazgo que sustituye a Pablo, y me gustaría que esa sustitución del liderazgo de Pablo pues no se quedara solo en asumir las responsabilidades de gobierno, sino que también continuara. Evidentemente, si Yolanda quiere continuar en el siguiente ciclo electoral, pues claro, o sea, creo que no hay nadie que esté en mejores condiciones para ocupar ese liderazgo, y por tanto ahora mismo se me hace difícil
ver un liderazgo alternativo. Entonces, evidentemente, sí que es una decisión que tiene un componente personal, no solo político, y deberá tomarla ella, pero creo que bueno, que lo más probable es que asuma ese reto. Nosotros se lo tenemos que facilitar. Una de las cosas que ha planteado Yolanda Díaz es pues, la idea de recuperar a gente que ha ido quedándose por el camino de forma voluntaria o por otros motivos desde la fundación en 2014. ¿No cree que se puede recuperar, por ejemplo, la alianza con Compromís en Valencia, o abrirse a un acuerdo con Más País, o con Más Madrid, o en Andalucía con la gente de Teresa Rodríguez, y se podría, digamos, rearmar más o menos lo que fue Podemos y Unidos Podemos entonces en 2016? Yo creo que nosotros ahora estamos en un momento donde tenemos que rearmarnos y poner al día nuestro dispositivo político, y eso pasa evidentemente por reconectar con sectores sociales pues que a lo largo de estos años, por el desgaste de la política y de todo lo que ha sucedido, ¿no?, pues se han ido descolgando, ¿no? Y creo que en esta nueva etapa que de momento dirige Yolanda Díaz es una oportunidad para reilusionar a mucha gente pues que por un motivo u otro se había desconectado y que ahora puede ver en esta etapa pues un motivo para volver a conectarse, ¿no? Pero yo no hablaría, o sea, sí que es verdad que nosotros queremos en esta nueva etapa reforzar nuestras alianzas y reforzar, digamos, los lazos de fraternidad y de simpatía con los otros actores políticos del espacio del cambio, o con los otros actores, digamos, con los que ahora estamos construyendo un bloque histórico de dirección de Estado de cambio, ¿no?, de los socios de la investidura, pero yo creo que es prematuro hacer el debate ahora sobre siglas, porque venimos de un largo ciclo electoral y la gente creo que está cansada de que hablemos de eso, ¿no? Las elecciones faltan 2 años y creo que todos estos ciclos electorales que hemos pasado hay muchas cuestiones que han quedado apartadas y creo que ahora es el momento de volver a ponerlas en el centro y hablar de esos problemas que son los que preocupan a la gente, ¿no? Hay una crisis de representatividad que señalaba el 15M, yo creo que sigue existiendo, digamos, una crisis de credibilidad al sistema político, ¿no? Y creo que nuestra obligación ahora es dedicarnos a eso y, por tanto, apartar ese debate porque es muy prematuro, faltan 2 años. O sea, creo que ahora no es el momento, no toca. La última, y enlazo con esto que dice, de volver a poner en el centro las cosas, o cosas que la gente quiere, o que anhelan, que, digamos, en un ciclo electoral suelen quedar al margen. Hablaba antes también de las certezas que tenía la sociedad hace 20 años, ¿no? Antes de la crisis económica, que llevó luego a esa crisis de régimen, que llevó luego a ese 15M, etcétera, etcétera, ¿no? También de recuperar esas certezas que se basaban o que se asentaban un poco en las arenas movilizadas de la burbuja inmobiliaria también, que luego estalló y produjo todo lo que produjo. ¿Qué le diría a quienes reclaman volver a esas certezas de hace 20 años, o a quienes reclaman a los políticos que sean esas, que se centren en dar esas certezas, digamos, materiales, y a lo mejor dejar de lado otras propuestas que tienen más que ver con un componente identitario y no tanto con un componente material? Bueno, es verdad que, como decía antes, que
han cambiado mucho las cosas desde el momento en que nacimos nosotros, y que fue un momento donde la capacidad que tenía el régimen del 78 de dar certezas, de integrar demandas, aspiraciones, se rompió. Había toda una generación que tenía un futuro peor que la de sus padres por primera vez, y que se tuvieron que ir a buscar trabajo al exterior. Ese fue un momento de gran incertidumbre existencial, donde se rompieron muchos acuerdos, muchos contratos. Y yo creo que ahora estamos en una etapa donde creo que hay que rehacer un contrato intergeneracional, la gente joven, la gente mayor, donde hay que rehacer el contrato social, que ha quedado muy alterado por la última crisis, ¿no? La crisis de esta pandemia, y hay que asumir los retos que tenemos en el ámbito, digamos, del contrato también de género, ¿no? Que son los retos que pone sobre la mesa el feminismo, los que tienen que ver también con el desgaste del planeta, ¿no? Y por tanto digamos, el reto ecológico, y en ese sentido señalar el hito de tener por primera vez una ley de cambio climático, que es un paso necesario pero no es suficiente, y finalmente el contrato territorial que está roto. O sea, la capacidad que tenía el régimen del 78 para integrar las naciones periféricas en el contrato territorial, esto está roto. Ahora tenemos un Madrid, y más después de las elecciones, que es un gran agujero negro, con una capacidad, un poder gravitatorio inmenso para detraer recursos, no solo de la periferia, sino en general del resto de territorios, y la España vaciada es una de esas expresiones, y que hacen que el contrato territorial esté roto no solo en Cataluña y en otros territorios, sino también que esté roto por Madrid, ¿no? Nunca antes había sido tan abismal la distancia entre Madrid y Cataluña, por ejemplo, ¿no? Y se produce en España una anomalía que es única en Europa. España es el único caso donde la capital del Estado está más a la derecha electoralmente que el resto del Estado. Eso no había sucedido en la República ni en la transición. Eso llevamos 20 años donde está sucediendo eso, y eso no pasa en ningún otro país de Europa. En todos los países de Europa la capital siempre está más a la izquierda del resto del Estado. Y esa hegemonía cultural, política de Madrid está en el origen y está detrás de la crisis territorial, de la forma de entender España, ¿no? España no es Madrid, a pesar de que para determinados establishments económicos, mediáticos, que precisamente están concentrados en Madrid, tienen su poder en Madrid, se creen que sí, ¿no? Y por tanto, ese es uno de los retos que tenemos por delante, rehacer ese contrato, ¿no? Particularmente el de Cataluña, porque ahí está más roto que en otros sitios. En Cataluña es el único territorio donde el estatus jurídico y político está contra la voluntad de sus ciudadanos. Había un estatuto que se votó por parte de la ciudadanía después de que fuera aprobado en el Congreso y en el Parlamento, que de forma unilateral se rompió por parte de un tribunal ilegítimo, con el mandato caducado y con el presidente con el carnet del Partido Popular, que era el Tribunal Constitucional entonces, y desde entonces hay desorden, y desde entonces, digamos, la Constitución territorial está rota en Cataluña, y yo creo que más allá de las cuestiones que tú señalabas, que tienen que ver con la justicia social y con la democracia material, ¿no? La base material de la democracia, que tiene que ver con eso, ¿no? Con los derechos sociales. Más allá de eso,
con la sanidad y los servicios públicos, hay también el gran reto de la crisis territorial, que para nosotros, y eso es un elemento, de elemento de horizonte, de esperanza, pasa por el horizonte republicano, que es la forma de superar la crisis territorial, que tiene que ver con un modelo centralista, encarnado sobre todo por la monarquía, y que es el que ha hecho que se esté expulsando o excluyendo a tanta gente de ese proyecto común que es España, y que tiene que ver con una derecha que desde la Restauración le sobra la mitad del país real, y que no entiende que España es constitutivamente plurinacional, que es plural, y que por eso utiliza ahora los indultos para intentar agitar el fantasma de la anti-España. Creo que la derecha intenta sacar la bandera con el tema de los indultos, porque sabe que ese es el elemento que necesita para volver a subir la temperatura nacionalista en España, y que los balcones se vuelvan a llenar de banderas españolas, y eso es lo que permite su proyecto, digamos, de conflictivación con la periferia, ¿no? Ellos necesitan la amenaza independentista. Si no existiera el independentismo, lo inventarían, porque el independentismo es lo que les da identidad a ellos, y necesitan agitar el fantasma de la España se rompe, la unidad de la España se rompe cada vez, porque eso es lo que permite rearmarse y cerrar filas y generar esa confrontación que se construye desde el eje nacional para poder, digamos, avanzar en su hipótesis, ¿no?, política.